Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día, Día del Señor. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Desde aquí, desde la ciudad de Mar del Plata, ¿eh? República Argentina, hacia el mundo. Ministerio Agua de Vida a las Naciones, con filial Guido también, Agua de Vida a las Naciones, con del pastor Juan Carlos Mesia. Y nosotros somos los pastores Juan y Sonia Calvo, así que estamos aquí para poder compartir con ustedes. Así que Dios los bendiga en esta tarde muy calurosa. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? Qué bueno que es poder compartir nuevamente, bueno, como hacemos habitualmente, ¿no? En la semana. Qué bueno que es poder compartirles el maná. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde en este día. Y bueno, vamos a esperar un momentito para que se conecten los hermanos, ¿eh? Amén, amén. Así que este día de calor, me imagino que la mayoría deben estar volviendo de la playa. También, ¿no es cierto? Bueno, tomando algo fresco, estando en un lugar fresco para poder combatir este tremendo calor, porque hace muchísimo calor, no sé, pero debe estar haciendo más de 30 grados todavía, o por ahí debe andar, o se ha concentrado dentro de los hogares, porque aquí en nuestro hogar realmente hace muchísimo calor. Tenemos que tener con el ventilador de techo prendido porque si no es insoportable. Como tenemos que cerrar lo que es la ventana que da al balcón, porque no se nos mete nuestra querida gatita y empieza a hacer lío, entonces el calor se siente más. Así que bueno, esperemos de que hayan pasado un buen fin de semana, le ha tocado muy buen día realmente, muy buenos días, ¿no es cierto?, de calor para ir a la playa y compartir. Así que bueno, aquí estamos esperando de que algunos hermanos más se conecten. Saludamos a la hermana Norma Martínez, Dios te bendiga grandemente. Y bueno, vamos a ver a medida que se vayan conectando los demás hermanos. Comparta usted el video con sus amigos y hermanos y así podemos extender las estacas de la tienda. Ensancha el sitio de tu tienda, extiende las estacas, no seas escaso, dice la palabra del Señor, para compartir la palabra de Dios. Así que le vamos dando la bienvenida a todos los hermanos que se van ahí agregando. El pastor Mesia, Dios te bendiga, pastor Juan Carlos Mesia, hermana Susi Bellini, y bueno, y esperemos de poder completar tranquilamente este tiempo como está conocido, porque realmente podemos decir de que es un calor agobiante, es un calor agobiante que se siente ese calor, y no es del Espíritu Santo este calor, si también está el Espíritu Santo. Este es un calor realmente del tiempo, ¿no? Porque estamos en verano y bueno, vamos a tener estos días agobiantes, así que si anda en la calle o si tiene que salir, use ropa liviana, en lo posible ropa clara, hidrátese, tome buena cantidad de líquido, tome mucha agua, porque realmente pueden sufrir deshidratación. Un golpe de calor puede ser de que se descompense. Hay muchas personas que se han descompensado. No sé si usted ha escuchado en las noticias, han fallecido un par de personas en la playa, con este calor tan fuerte, el golpe de calor. Personas realmente mayores han sufrido un paro cardiorrespiratorio realmente y no han podido ser reanimados, han venido del servicio de salud de urgencia y realmente han partido. Realmente es muy triste que alguien venga a vacacionar y que realmente deje su vida en este lugar. Así que bueno, vamos a tener un momento de oración ahora mientras mi esposa está compartiendo el link, y vamos a tener un momento de oración. Vamos a tener un momento de oración para que usted pueda conectarse con el Señor. Usted tiene que conectarse con el Señor en este tiempo, y vamos a tener después un breve momento de reflexión en la palabra del Señor.
Estuvimos ya participando de la administración del pastor Juan Carlos Mesia, que trajo realmente una buena enseñanza. Y realmente nos pudimos gozar y ver allí de cómo a veces hay guerras absurdas, ¿no? Como las personas estas allí de Australia, ¿no? Peleando contra unos animales, contra el lemú, ¿no? Que es muy parecido a lo que es el avestruz aquí en Sudamérica. Realmente tratando de combatir a estas manadas de emu que le comían los sembrados. Es muy parecido a los filisteos, ¿no? Que esperaban de que el pueblo de Dios sembrara. ¿Se acuerdan en el tiempo de los valientes de la fe allí, que tenían que pelear en contra de los filisteos que venían y eran como langostas, se llevaban todo el sembrado, todas las semillas del pueblo de Israel? Así que vimos allí en Australia esta guerra absurda, ¿no? Que aún llamaron a aquellos que eran veteranos de guerra para combatirlos, y no había caso, era una guerra tonta, ¿no? Porque después se dieron cuenta de que era algo absurdo, Bueno, y él lo trasladó realmente a veces la guerra absurda que ocurre dentro de las congregaciones, hermanos peleando contra hermanos, guerras absurdas, gastando tiempo, que se lo tenemos que dedicar al Señor en combatir al hermano, que realmente el hermano no es nuestro enemigo. Así que vamos a tener un tiempo de oración y después vamos a pasar a la palabra del Señor. Amén. Amén, amén, amén. Ahí le invito donde usted está, que nos acompañe a orar, ahí que haga de cuenta que está en el culto, que está en la reunión, en reverencia al Señor, vamos a orar. Ahí prepare su Biblia, la palabra de Dios, para compartir la palabra todos juntos. Y bueno, estemos en unidad en el Espíritu. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, aquí estamos, Señor, una vez más. En tu nombre, Señor, aquí reunidos, Señor, desde nuestro hogar, Señor, pudiendo ingresar, Señor, a cada hogar, a cada familia, a través de las redes sociales, Señor, y a través de tu Espíritu Santo por sobre todas las cosas, Señor. Por eso venimos ante ti en esta hora, Padre, porque necesitamos de ti, Señor. Señor, necesitamos desesperadamente de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso, Señor, en esta hora nos arrepentimos, Señor. Seguramente, Señor, que hemos pecado contra ti, contra tu Espíritu Santo, Señor, en este día, en el día de ayer. Señor, por eso en esta hora, Padre, reconocemos, Señor, que somos pecadores, Señor, que nuestra naturaleza es pecaminosa, Señor, y que si bien vamos camino, Señor, a la perfección, Señor, seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos equivocándonos, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, con nuestros hechos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, por eso, Padre, nos humillamos, Señor, en tu presencia, Padre, y te pedimos misericordia, Padre. Ten piedad de nuestras vidas, Señor. Ten piedad, Señor, de tus hijos. Ten piedad de la iglesia de Jesucristo, Señor. En todas las naciones, Señor. Ten misericordia, Padre. Son tiempos difíciles, Señor, los que estamos viviendo, Padre. Señor, los que pensamos que nunca íbamos a vivir, Señor. En toda la tierra, Padre. Señor, hay caos, Señor, hay dolor, hay tristeza, Señor. Hay falta de esperanza, Señor. Señor, en las personas que no te tienen a ti, Señor, pero aún también en la iglesia, Señor, hay algo de esto también, Señor, el no saber, Señor, no saber el día de mañana qué va a pasar, Señor. Realmente, Padre, te pedimos, Señor, que nos limpies ahora con la sangre de Cristo, Señor, que limpies nuestras vestiduras, Señor, que rompa, Señor, toda estructura, todo patrón, Señor, toda atadura, toda ligadura que haya en nuestras vidas, Señor, todo aquello, Padre, que nos cuesta cambiar, Señor, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, Señor. Señor, tenemos pensamientos a veces, Señor, egocéntricos, pensamientos mezquinos, pensamientos de orgullo, Señor, que tú estés en este tiempo, Padre, Señor, tratando con nuestras vidas, Señor, poniendo convicción de pecado en la vida de tus hijos, Señor. Por eso en esta hora ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre, Señor. en el nombre de Jesús. Consagramos la vida de cada uno de nuestros hermanos que está escuchando, Señor, esta transmisión, este maná del cielo, Padre, para que tu Espíritu Santo allí en ese lugar que están, Señor, en sus hogares, tal vez están escuchándolo sentados, tal vez vienen en el auto, Señor,
tal vez mientras que están trabajando, están escuchando la palabra. Dios mío, allí en ese lugar que tú puedas estar ministrándole, Señor, con esa ministración que viene de tu presencia, Espíritu Santo. Necesitamos tu presencia. Antes de que tú nos hables en este día, necesitamos ser llenos de tu presencia. Comienza a orar, Espíritu Santo. Comienza a llenar esta copa. Comienza a llenar nuestros vasos. Comienza Señor, a hacer libre la vida de mis hermanos. Señor, se rompen toda cadena. Se caen las ataduras ahora. Se caen las vendas ahora. Se sueltan las vendas mágicas ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Todo engaño, Señor. Toda artimaña, toda astucia del enemigo. Señor, cae ahora, Padre. Cae ahora, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y declaramos, Señor, que por tu palabra, Señor, somos verdaderamente libres, Señor. Por eso en esta hora saca las cargas, Señor. Nos despojamos de todo peso, toda preocupación, Señor. De toda ansiedad, Señor, en nuestras vidas. Señor, llévate esas cargas, Padre. En el nombre de Jesús rechazamos y resistimos todo ataque en nuestras vidas, todo ataque sobre la iglesia, Padre Jesucristo, Señor. Ahora, Señor, junto a todos nuestros hermanos, oramos e intercedemos por la iglesia de Jesucristo, Señor, por la vida de tus hijos, aún por la nación de Israel. Bendecimos a Israel, Señor, para que la luz, Señor, de tu palabra, para que la luz del Evangelio les pueda resplandecer en este tiempo, Padre. Y muchos se vuelvan a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice la vida de tu siervo, Padre, en este día, que va a traer tu palabra, Señor, que realmente, Padre, sea palabra tuya, Señor, que sale de tu corazón, Padre. Señor, necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Necesitamos oír, Señor, y ponernos en acción, Señor. La fe con acción, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta hora. Glorificamos tu nombre, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios lo bendiga. Amén. Amén. Vamos a la palabra. Vamos al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17, verso 33. Vamos a empezar de ahí. Esto es parte de lo que es la historia de cuando David mata a Goliat. David mata al gigante filisteo. ¿Cuántos gigantes se han levantado en este tiempo? ¿Cuántos gigantes ha tenido que combatir usted, hermano, nosotros? ¿Cuántos gigantes realmente hay en el camino que se ha trazado para llegar al reino de los cielos? Hay muchos gigantes y realmente aquí vamos a ver no la historia desde el principio de cuando David empieza el relato, ¿no es cierto?, desde el principio del 7, sino que vamos a ver desde el versículo 33 en adelante. Sabemos que el pueblo de Israel había sido sitiado, estando como rey Saúl, siendo Saúl el rey. El pueblo de Israel había sido sitiado allí en un valle donde había un río, y el filisteo Goliat, sabiendo de que era él un paladín, ¿no es cierto? Sabemos bien de que medía casi 3 metros, dice 2 metros 90, entre 3 metros, 2 metros 90, 3 metros medía más o menos Goliat. Era de los descendientes de los hijos de Anac, él era de los gigantes. ¿Se acuerdan cuando Josué y Caleb y un grupo de espías entraron realmente al reconocimiento, no fueron a reconocer la tierra prometida? Y ellos allí dice que era tierra de gigantes, y que ellos al lado de los gigantes eran como langosta, dice Matías, una de mis historias preferidas. Amén. Saludamos a Matías, Dios te bendiga, Matías. Y o sea, de como langostas, ¿no? O sea que eran tremendamente grandes, ¿no? Y era una tierra, la tierra de Gad, era una tierra poblada por gigantes. Y allí estaban los descendientes de Anac, que venían de estar ahí, y ellos eran los que... Bueno, hay una historia muy larga, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto? También conocidos como los Nefilim, ¿no? Que eran los gigantes que dicen que habían nacido de la relación de los hijos de Dios con las hijas del hombre, y de ahí venían los gigantes que poblaron la tierra en un momento, de que después
ellos eran enemigos del pueblo de Dios, de aquellos que se rebelaron, de Dios y bueno, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. De ahí nacieron los gigantes, los hijos de Anac. Y aquí vemos que uno de ellos, llamado Goliat, era muy grande, muy bien armado, tenía una armadura muy grande, dice que estaba muy bien cubierto, su espada era muy grande, ¿no es cierto? Dice que si vemos aquí un poco, vamos a ver un poco más arriba, cuando Goliat estaba enfrente, dice, tenía una estatura de 6 codos y un palmo, o sea, dice que más o menos casi 3 metros, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de su cota de 5.000 ciclos de bronce, era pesadísimo, ¿no? Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, o sea que muy muy grande, y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, y iba con su escudero delante de él, o sea que tenía una armadura muy grande, tenía una lanza muy grande, una espada gigante, porque era un hombre de 3 metros, y era alguien que venía a perturbar al pueblo de Israel, venía a desafiar, ¿no es cierto?, este paladín, porque sabía de que era alguien de guerra, y no desafiaba de balde, y yo creo que era un conocido viejo, porque él nombró, ¿no es cierto?, ¿qué hace el pueblo de Israel? Los soldados de Saúl, ¿no? O sea que ya conocía a Saúl, ya conocía también, ¿no es cierto?, las victorias de Saúl en su tiempo, y este paladín vino a desafiar al pueblo de Israel. Y vamos a ver aquí en el verso 33, vamos a leer en adelante, y vamos a ver de cómo David derrota a Goliat. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 33 en adelante. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí ya vemos las pálidas, ¿no?, que a veces te tiran antes de empezar a pelear, ya te están tirando pálidas, ¿no? Ya te están diciendo, no, ya te están tirando el espíritu de la derrota encima antes de ni siquiera prepararte para la batalla, Ya aquí el rey Saúl ya lo conocía, ¿no? Porque dice, es hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Pero fíjense la postura mental de David. Fíjense lo que decía él. Volvamos un versículo atrás. David respondió, porque a veces son cosas que están escritas en la palabra y nosotros no le prestamos atención. ¿Por qué? Porque son pequeñas palabras que están dichas, pero tienen muchísima importancia para lo que es la actitud espiritual y la actitud mental de la persona. Fíjense, o sea, volvamos hacia atrás al versículo 34, donde David le responde. David respondió a Saúl: tu siervo, ¿qué dice?, era pastor. ¿Cómo? ¿Ya no era más pastor? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. No está diciendo es pastor. O sea que la actitud de David aquí era diferente. ¿Por qué? Porque él ya se sentía rey. Él se sentía rey de parte de Dios. El llamamiento de David ya estaba declarado en él. Aunque él seguía con las ovejas, porque él vino de pastorear la oveja, porque sintió lo que pasaba, él vino, pero él sabía de que en este acto de fe aquí contra Goliat era donde él iba a confirmar, se iba a confirmar como rey de Israel, iba a ser reconocido por su valor. Entonces tenemos que prestar atención
a esas pequeñas porciones de la palabra que a veces nosotros dejamos pasar por alto. Pero usted tiene que ser muy investigador en esto. Usted tiene que ser muy observador de la palabra, porque tiene ciertas partes que a nosotros nos dan de notar de cómo pensaba David. Él dice, tu siervo era. Aquí cambió el verbo, ¿no? De es en el presente, de era al pasado. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, le estaba relatando como algo pasado. Porque él ya se había compenetrado en lo que iba a suceder y sabía él qué iba a suceder de aquí en más. Dice, tu siervo era pastor, ¿no es cierto?, de las ovejas de su padre. Y salía yo tras él y lo hería, ¿no es cierto?, si algún lobo o león o oso atacaba a las ovejas, dice, lo libraba de su boca, dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Son todas declaraciones de fe. Declaraciones de fe, ¿por qué? Porque David sabía a quién servía. Porque ha provocado, ¿a quién dice? Al ejército del Dios viviente. Aquí vemos una postura de David, no solamente de fe y de soltar palabra de fe, sino de reclamo hacia todos los que lo rodeaban, hacia el ejército del Dios viviente. Porque él estaba diciendo, ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, como le estaba diciendo también a Saúl y a sus hermanos que estaban ahí, a todos los guerreros, ha provocado al ejército. ¿Y ustedes qué están haciendo? No están haciendo nada. Se han quedado mirando a ver cómo este filisteo incircunciso blasfemaba en contra de Dios y no van a hacer nada. Es un ejército. No hay un valiente en el ejército que pueda agarrar y decir, yo voy a ir a pelear, aunque perdieron la vida. Pero quedaba mejor. Dice, y realmente dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de este filisteo. Él sabía de que si Dios lo había librado de las garras de las fieras del campo, también lo podría librar de este incircunciso. Él tenía plena certeza realmente de que Dios lo iba a librar. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Una decisión fácil para Saúl. Y bueno, no como diciendo, sobrándolo. Bueno, ve. Yo creo que Saúl creía de que este filisteo le iba a cortar la cabeza a David. Y para él hubiera sido mejor, ¿no es cierto? Porque sabía Saúl que algo se traía a David y Dios con David. Así que le dijo, bueno, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza. Y ciñó a David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Realmente Saúl lo quiso ayudar a David en eso. Dice, bueno, vamos a dar una armadura para que por lo menos tenga un poco de defensa y no sea muerto tan rápidamente. Y le quiso dar las vestiduras de él. Nunca te pongas las vestiduras de otro. Nunca te pongas las vestiduras de otro, porque si Dios te va a mandar a una batalla, Él te va a dar tus propias vestiduras. No te pongas las vestiduras de otros, aunque sean de un rey. Pero aquí vemos de que las vestiduras del rey Saúl eran vestiduras viles, porque no eran las vestiduras que realmente Dios había preparado para David. Si Dios lo iba a librar a David, era de otra forma. Así que
le dio la bendición y se la sacó, dice, porque él no estaba acostumbrado. Y tomó su cayado en su mano, como él lo tenía para guiar sus ovejas, ¿no? Con ese cayado era el que él también se defendía de los animales y también era el que servía, ¿para qué? Para guiar a las ovejas. Dice, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón, en el bolso pastoril. Que hablaba el pastor Messi. El pastor Messi había estado predicando y enseñando sobre el zurrón pastoral, que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, dice, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, no es que me estoy apresurando, después voy a volver hacia este versículo, voy a volver para aclarar aquí algo, pero quiero leerle todo para que vea la historia completa. El filisteo venía andando acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, de hecho, ¿quién es este que viene aquí, este pibito, tan pequeño, tan flaquito? Y lo tuvo un poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Podríamos decir de que aquí Goliat tuvo un acto de racismo, ¿no? Lo vio flacucho y rubio, rubiecito. Lo discriminó. Fue un acto de discriminación de Goliat. Si hubiera estado en este tiempo, tal vez a Goliat no lo hubieran matado David, si no lo hubieran matado aquellos, ¿no? que defienden tanto, claro, todo lo que es de los derechos humanos y todo, ¿no? Pero aquí eso no ocurría y aquí el gigante se burló de David, y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses, Lo maldijo a David. Y dijo luego el filisteo a David, ven aquí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Fíjense, ¿no? David, no solamente le estaba diciendo de que le iba a dar el suyo, sino ya lo estaba diciendo con plena certeza de que iba a matar a la mayoría de los filisteos, no solamente a este gigante. Dice, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá de que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, ni siquiera lo había alcanzado a desenvainar el filisteo, porque él pensaba de que la batalla era fácil, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaín hasta Gad y Ecrón. Hasta aquí no vamos a leer. Bueno, vemos
de cómo transcurre la historia, ¿no? Yo imagino el filisteo Goliat, provocándolo a David y teniéndolo en menos, pero David sabía quién era el que estaba con él, ¿eh? Y vemos de cómo ocurre esta historia tan importante que a nosotros nos deja una enseñanza tremenda, ¿eh? Esta historia se ha contado miles de veces, se ha predicado montones de veces sobre los gigantes, ¿eh? Pero tenemos que encontrar las partes clave, ¿eh? Tenemos que encontrar de cómo, podríamos decir, primeramente ya David había cambiado su mentalidad, había cambiado su mentalidad porque él ya no se consideraba un pastor común, tu siervo era pastor. Su mentalidad había cambiado, él ya se había convertido en un guerrero, él ya se contaba entre las filas de Jehová y él ya tenía el conocimiento de que Dios lo iba a hacer rey de Israel. Él había cambiado su mentalidad, así que si usted va a enfrentar los gigantes en su vida, tiene que cambiar de mentalidad. Cambiar de mentalidad es muy importante. ¿Por qué? Porque eso aclara la visión. Usted ya no tiene que tener la visión de un siervo común, sino de un guerrero de Dios. Se enfrentaba a un gigante, a un paladín que seguro que mataría a montones de personas, habría matado ya de los escuadrones de Israel y de montones de gente, y era alguien de temer, lo tuvo sitiado durante muchos días y nadie se atrevía porque sabían quién era Goliat. Pero aquí vemos cómo David toma el toro por las astas y lo primero que hace es cambiar de mentalidad. Usted tiene que cambiar de mentalidad cuando tenga que enfrentar a los gigantes. Usted no puede ir con una mentalidad que no sea de guerrero. Usted tiene que enfrentar a un gigante, entonces tiene que tener preparada su mente y también preparadas las armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales. ¿Se acuerda que hablamos de la armadura? De la armadura que el Señor nos ha dado, la armadura del Espíritu. No la armadura que le dio Saúl. Entonces, y vemos que tenemos que tener preparada nuestra mente y no escuchar las pálidas y los mensajes erróneos que el enemigo nos da, aún pueden ser de nuestras propias filas. Aún Saúl ya lo estaba tirando pálida, dijo: no podrás ir en contra de este filisteo, te va a matar, este es un paladín, él pelea de su juventud. Y como él vio que estaba David decidido, entonces le quiso dar algo. Saúl lo vistió a David con su armadura, pero la armadura de Saúl ya estaba en decadencia porque Dios ya lo había desechado a Saúl, ya lo había desechado, estaba en la postrimería de su ejercicio como rey. Entonces Saúl no le podía dar nada a David que a David le sirviera, porque lo que le estaba dando eran cosas de hombre. Así que si usted se va a enfrentar a algo, fíjense quién es el que lo va a ayudar. Fíjense quién es aquel que le quiere dar ayuda, alguna armadura que a usted no le va a servir. Y vemos de aquí que él escogió realmente algo que era bueno para él, algo de aquel estaba acostumbrado, él no estaba acostumbrado a aquellas cosas, sino a lo que él diariamente manejaba. Usted no tiene que agarrar cosas porque sean nuevas si usted no sabe usarlas. Si usted no sabe usar un arma, entonces en sus manos va a ser inútil. Usted tiene que ser precavido y tiene que ser una persona ávida en el uso de las armas, no encontrarse de último momento a usar un arma que usted no la usó nunca. ¿Por qué? Porque el gigante lo va a vencer. Así que David tomó el cayado, algo que él estaba acostumbrado, el cayado, y sabía que él tenía la onda, él tomó el cayado. Y algo muy importante en el verso 40, y escogió 5 piedras.
5 piedras escogió David. Y aquí vamos a parar un momento, porque vemos de que por qué David escoge 5 piedras. Por eso vamos a leer 2 de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 15 al 22. Verso 15 al 22, vamos a leer segunda de Samuel. Dice así la palabra del Señor. Volvieron los filisteos, esto ocurre después, a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Y Isbi, dice Benob, uno de los descendientes de los gigantes. Este se dicen que podía haber sido un hijo de Goliat o uno de los hermanos de Goliat. Uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza era igual que Goliat. Cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David, uno de los gigantes. Y más Abisaí, hijo de Sarvia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea cosa que apagues la lámpara de Israel. No sea cosa que apagues la lámpara de Israel. Y seguimos. Otra segunda guerra hubo después en God contra los filisteos. Entonces Sibecai Husantita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de ¿quién? De los gigantes. Hubo otra vez guerra en God contra los filisteos, en la cual dice Elaham, hijo de Jarel Orejín de Belén, mató a Goliat Geteo, que este era otro Goliat, no era el mismo Goliat, otro Goliat, dice que sí era el hijo. Y se Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar, igual que el otro. Y después, ¿qué dice? Hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente ¿de quién descendiente? De los gigantes. Dice, este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes ¿de quién? De los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Y volvemos otra vez aquí. Entonces, versículo 40. Entonces tomó su cayado en su mano y escogió, ¿qué dice cuántas? 5 piedras lisas del arroyo. ¿Por qué escogió 5 piedras? Dice. Porque David sabía de que no era el único gigante que iba a tener que matar. Que no era el único gigante que iba a tener que enfrentar. Eso se llama ser previsorio. Previsorio, ¿no se dice? Tener previsión de lo que va a suceder. Tener visión de los acontecimientos futuros. O sea, David sabía de que si mataba a Goliat, posiblemente detrás de la fila de filisteos estaban sus hermanos o sus hijos. Y eran 4 más. David cogió 5 piedras. Y vemos de que él fue acertado en esto, porque realmente hubo 4 gigantes más. O sea que aquí David nos deja una enseñanza a nosotros, de que no tenemos que confiar de que los gigantes son uno solo. David tenía el apoyo de Dios. Muchos dicen, no tuvo fe David, por eso agarró 5 piedras, por si fallaba con la primera. No, él sabía de que no iba a fallar, porque él sabía de dónde había recogido esas piedras, del lecho de un arroyo. El arroyo, agua, tipología del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo fue el que guió esa piedra para matar a David. Nada más y nada menos que el Espíritu Santo dirigió esas piedras para matar a David. Pero fíjense
la inteligencia, la avidez de David de recoger 5 piedras del lecho del arroyo. Había 4 gigantes más. No cometamos el error de creer de que va a venir un solo gigante en contra de nuestras vidas. No cometamos el error de muchos que piensan de que van a tener una sola batalla. Muchos dicen, Jehová peleará por mí. ¿Sí? Claro que Jehová peleará por ti. Pero ¿tú estás preparado como David? Aquí David se podría haber quedado parado y haber dicho, Jehová de los ejércitos de Israel, ha descender fuego del cielo y mata a Goliat. ¿Sucedió? No. Él tuvo que tomar la piedra, su cayado, y no solamente él se quedó a esperarlo, sino que fue en busca del enemigo. Nosotros tenemos que librar nuestras propias batallas. Nosotros tenemos que librar nuestras propias batallas. ¿Jehová nos va a ayudar? Claro que sí que nos va a ayudar. Claro que nos va a ayudar. Pero nosotros tenemos que vencer a nuestros enemigos. David recoge 5 piedras sabiendo de que esto no terminaba allí. Dice, esto era algo, dice, cuando vos matás a una serpiente, ¿no? Dicen muchos, ¿no? Cuando vos matás a una serpiente, tenés que tener cuidado porque las serpientes nunca andan solas, dice. Dice que las serpientes cuando andan de a 2 a 3 juntas, porque seguro no anda sola. David manda un mensaje espiritual a los filisteos, que de donde salió la piedra para matar al paladín que venía, había 4 más. Había más para matar al otro gigante. La guerra está ganada por Cristo, pero las batallas siempre estarán, siempre habrá batallas que librar, siempre habrá gigantes que se levantarán, siempre habrá gigantes, pero siempre habrá un lecho de un río que representa el Espíritu Santo, la fuente inagotable de victoria sobre los gigantes. Amén. Siempre habrá un río. Amén. Donde recoger una piedra para matar a los gigantes. Saludamos a la hermana Lucía Rodríguez. La hermana Triana Román. La hermana Triana Román, de allí de Estados Unidos, Florida, Estados Unidos. Siempre habrá gigantes que se levantarán. Siempre habrá gigantes que se van a levantar. Pero siempre habrá un lecho de un río de donde recoger una piedra. Amén, Señor. Si somos previsores, tendremos la alforja de surrún pastoral cargadas con piedra, porque gigantes siempre se van a levantar. Y podríamos decir de que es una historia muy linda de victoria, pero también tenemos que reconocer de que hay situaciones donde nosotros confiamos en cosas que no son de Dios, confiamos en nuestras propias fuerzas, y esos son los que nos pueden hacer quedar sin piedras para la honda, porque el título de este mensaje es Sin piedras para la honda. Pero podemos decir de que David aquí obró bien. Sí, claro que obró bien. Él levantó las piedras necesarias, confesó con sus labios de que era el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, quien lo iba a librar como lo libró de los osos, de los leones, que lo iba a librar de ese filisteo incircunciso. Él se podría decir que los retó al ejército de Israel, los confrontó y les dijo de que lo que estaban haciendo estaba mal, porque realmente ese filisteo estaba confrontando y blasfemando el nombre de Jehová, y nadie se había levantado para luchar. Nadie tenía fe, porque si alguien se hubiera levantado, así no fuese David, Dios lo hubiese respaldado y ese filisteo hubiese muerto. O sea, porque no era David, sino era el espíritu que había en David. Y ese espíritu era el que David le quería transmitir a su pueblo. Y aquí David fue muy valiente y confrontó a su propio pueblo y mató al gigante y le demostró a los filisteos
de que Jehová de los ejércitos estaba con él. Pero ahora vamos a ir a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21. Y vamos a leer del 21 en adelante, vamos a leer y vamos a ver dónde paramos para hablar de esto. ¿Por qué? Porque esto es muy importante lo que sucede aquí. O sea, David había venido matando gigantes. Los hombres de David, dice, matan gigantes. Dice, después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibicai Usatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elán, hijo de Jair, mató a Lajín, hermano de Goliat. O sea, mató a todos los gigantes, mató o sea, él extendió su dominio derrotando a los amonitas y a los sirios. O sea, Dios le venía dando todas las batallas que David emprendía, Dios se la entregaba en sus manos. Dios les entregaba a sus enemigos en sus manos, porque él había entendido de que no era con su fuerza, sino era con el Espíritu Jehová, y esto no era una lucha contra carne ni sangre, era a través del Espíritu. Pero vamos a ver la contracara de David. Verso 21, capítulo 21 de Primera de Crónicas. David censa al pueblo. Tremendo. Fíjense lo que sucede aquí. Cuando alguien está en el apogeo de su vida y tiene muchas victorias, y puede llegar a creer que la confianza estaba puesta en él y no en Dios, de que las batallas se libraban porque él era David, de que había hallado gracia delante de Jehová y entonces él era invencible, y de que la fuerza de la guerra estaba en él. Fíjense lo que sucede cuando algo de orgullo sube a nuestro corazón. Fíjense el verso 1. ¿Quién entra en acción aquí? Fíjense que es muy difícil que en el Viejo Testamento se lo nombre directamente a este personaje. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó ¿a quién? A David que hiciese censo de Israel. Cuando uno baja la guardia, cuando uno está en descanso porque cree de que es exitoso, de que ha logrado muchos cometidos, de que Dios está con nosotros, de que Dios nos bendice con toda bendición del cielo, que Dios nos ha prosperado, que Dios nos ha fortalecido, que todo lo que tocamos se convierte en oro, de que todas las batallas las conseguimos. Cuando todo eso sucede, entonces nuestra guardia se baja el escudo. ¿Se acuerda de la charla que tuvimos del escudo de la fe? Y entonces los dardos envenenados del enemigo no necesitan matarte, pero sí contaminarte. Entonces David bajó el escudo de la fe y el dardo de Satanás entró. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo en Israel desde Berseba hasta Dan, a informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado de Israel? Fíjense, el siervo de David tenía más visión en este momento que David de las cosas espirituales. Tenía más percepción, tenía más discernimiento espiritual. El siervo de David se estaba dando cuenta de que David estaba cometiendo un error. Mas la orden del rey pudo más que Joab. A veces los dictámenes del hombre sobrepasan lo que es el discernimiento espiritual, y a veces la sujeción a veces puede más, y hay que obedecer. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuentas del número del pueblo de David.
Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto en algún momento tenía que explotar. O sea, Dios te deja por un momento de que tomes ciertas decisiones, pero en algún momento, si está en peligro lo que es la libertad de su pueblo, si está en peligro lo que es la santidad de su pueblo, Dios va a actuar. O sea, Dios te da un tiempo. Dios te da un tiempo se puede decir, de permisibilidad, se llama, ¿no? Te permite ciertas cosas, ¿no? Te da lugar a que vos tomes decisiones tuyas, ¿eh? Y entonces se puede decir que es una voluntad permisiva. Y Dios te deja un tiempo, pero si Dios ve de que algo grave va a ocurrir, entonces Dios va a poner freno. ¿Por qué? Porque no podemos sobrepasar lo que es la voluntad de Dios, ¿eh? Hay una voluntad permisiva donde muchos han cometido errores, pero Dios lo permitió porque tenía planes ya establecidos, como fue Abraham, Abraham con la sierva Sara. Agar, Y Agar. ¿no? Dios permitió que sucediera. ¿Por qué? Porque permitió, porque iban a ser elementos permeables para Dios para este tiempo, porque por este tiempo el pueblo de Ismael es el pueblo que está en guerra con el pueblo de Israel, los ismaelitas. Y eso fue permitido por Dios en la voluntad del hombre. ¿Para qué? Para que ese pueblo naciera de ahí. Y hoy hubiese el conflicto que hay. Por eso el conflicto es necesario. ¿Por qué? Para todo el plan de Dios ya establecido desde el principio de los tiempos, para el plan de Dios, para el reino de los cielos, para el tiempo de la gran tribulación, para el tiempo del ejercicio de Dios de prueba sobre Israel y para contemplar los pactos que Dios ya ha hecho con su pueblo. Entonces, Dios permite ciertas cosas, pero no al límite de que puedan romper el orden ya establecido por Dios. Entonces, dice el verso 7, asimismo esto desagradó a Dios. Dice, e hirió a Israel. Dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. O sea, iniquidad. O sea, él le abrió el tiempo y el momento a Satanás. Y Satanás lo incitó y lo contaminó con iniquidad a David. Y con locura. He hecho locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile así, ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, dice, y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Fíjense lo que sucede cuando alguien comete un error de tal tamaño. O sea, el pecado de David no fue el de Betsabé. El pecado más grande de David no fue el que cometió con Betsabé, ¿no es cierto? Y que mató al esposo. Sino fue el no confiar en Dios. El pecado de David más grande fue perder la confianza en Dios y confiar en su propia fuerza. Por eso censó al pueblo David. Censó al pueblo para saber con cuánto pueblo y soldado
tenía para las próximas batallas. O sea que, ¿qué le estaba diciendo David a Dios? Tengo que ver con cuánta gente necesito para vencer a mis enemigos. Dios te había entregado a los gigantes. Dios te había entregado a los sirios, a los filisteos, a todos tus enemigos tan grandes, tremendamente grandes, que eran imposibles de vencer. Jehová hasta ese momento te los había entregado en tus manos. Cada batalla Dios ya la había concretado antes de que se iniciara. Ya estaba la victoria para el pueblo de Israel, para David. Y David, en un arrebato de locura y de orgullo, incitado por Satanás, porque es el que incita en el orgullo de Satanás, él creyó de que había sido hasta ese momento parte de lo que eran las victorias que Dios le había dado. No. Lo único que hizo David fue obedecer a Dios. Pero todas las batallas se las libró Dios. No fueron con la fuerza de David, sino fueron con la fuerza de Dios. Dios había entregado a los gigantes, Dios le había dado los triunfos. Y David lo único que hizo fue dejarse incitar por Satanás por las muchas victorias que él había tenido. Dice, diciendo de que la mano de Dios fue la que lo llevó a todo eso. Podríamos decir entonces que aquí David pierde las piedras para la honda. David se había alejado del lecho del río, se había alejado del Espíritu. Había escuchado la voz de Satanás y no la voz de Dios. Y esto trajo gran mal. Trajo gran mal. Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová. Dice, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. David sabía de que si él caía en manos de los hombres iba a ser muerto, pero la gran misericordia de Jehová a él le iba a perdonar la vida, porque él conocía a Dios. Así Jehová envió una peste a Israel y murieron en Israel 70.000 hombres. O sea que por el pecado de una persona pueden pagar muchos justos, muchas personas inocentes. Por la irresponsabilidad de nuestras decisiones pueden morir muchas personas. Espiritualmente estamos hablando. Y por ahí tal vez naturalmente también. Por no darle la gloria a Dios y por no confiar en Dios, podemos ser culpables de muchas cosas que pueden llegar a sucederle a personas inocentes. Sepa Dios que todo esto que está sucediendo no sea por la irresponsabilidad de los pastores y líderes, de no haber hecho la voluntad de Dios, de no haberle dado la gloria a Dios por todas las batallas libradas en este tiempo, por todos los gigantes que Dios ha vencido en nuestras vidas. Tal vez no le hemos dado la gloria a Dios y entonces en este tiempo está sucediendo todo esto porque nosotros no hemos sabido entender de que ha sido por mano de Dios todas las victorias y no por nuestras fuerzas. Que realmente podamos entender este mensaje en este tiempo. Para nuestra vida particular, para nuestra vida ministerial. Que cada gigante que se levanta, la victoria es de Dios, no nuestra. Amén, Señor. Y de que tenemos que prever de que no solamente habrá un solo gigante. Que podamos levantar más piedras del lecho del río. Que podamos levantar más armas del Espíritu Santo, que podamos tener más contacto con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la victoria en este tiempo. Amén. Que no seamos irresponsables como David, después de haber tenido tanta victoria, de haber creído de que las victorias vinieron por mano de Él. Amén. Entonces, Jehová envió una peste en Israel y murieron 70.000 hombres. Envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová
estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzó David sus ojos y vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Aquí vemos el arrepentimiento de David, porque él había entendido. Y fíjense lo que dice en Zacarías capítulo 4, verso 6, para que nosotros entendamos bien el tema de este sermón. Dice así, el verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. No con ejércitos. No es con fuerza. No es con fuerza, sino es con el Espíritu de Dios. Amén. Tal vez hemos cometido el error que cometió David. Primero, tal vez no hemos sido prevenidos y hemos sido escasos. Hemos creído de que había un solo gigante en nuestras vidas y que lo demás no iba a pasar. Y hoy muchos están derrotados. ¿Por qué? Porque han venido otros gigantes y te han vencido. Ha venido el gigante de la enfermedad y te ha vencido. Ha venido el gigante del temor y te ha vencido. Ha venido el gigante de la economía y te ha vencido. Ha venido el gigante, del odio y te ha vencido. Han venido muchos gigantes y te ha vencido. ¿Por qué? Porque en tu bolsa pastoril no pusiste más piedras. Amén. Y tal vez algunos fue diferente. Pusieron piedras en su bolsa y vencieron a varios gigantes. Pero hoy se encuentran otra vez en otra situación difícil, porque han aparecido otros gigantes. Y te encuentras de que tú creíste de que habían sido vencidos los demás por tu fuerza, de que era por tu oración, que era por tu fuerza de voluntad, de que por tú te habías propuesto cambiar de mentalidad, porque eso es lo que hizo David. Cambió de mentalidad, y usó las armas que él conocía, pero todo eso que le sirvió en un tiempo no le sirvió al final. ¿Por qué? Porque él no le dio la gloria a Dios. Él no supo entender de que todo esto había sucedido porque Dios había planeado desde un principio que desde el linaje de David saldría el Mesías. Amén. Saldría el príncipe de los pastores, el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel que se sentará en el trono de David, aquel que vendrá a buscar la iglesia. Tal vez David no había entendido eso, pero sí David comprendía de que había la promesa de Dios en su vida. Por eso él quería ser tratado por Dios y no por los hombres, porque sabía de que los hombres no iban a tener misericordia, y Dios sí, porque todavía había un plan de Dios vigente en la vida de David. Pero Dios tuvo que castigar a David. El hijo de David, Besabés, muere. Él tiene que pagar después la carga de llevar la muerte de los inocentes hasta que él recapacita y se arrepiente. Fíjense en el Salmo 118, versos 8 y 9. Después David escribe: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Dice, mejor es confiar en Jehová, dice, que confiar en príncipes. O sea, ¿qué pasó con David? Aprendió su lección. Él aprendió su lección. Y él después escribe los salmos, donde él nos deja una enseñanza, que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Porque él había hecho eso.
él había confiado en el hombre y en los príncipes. ¿Por qué hizo él? Censó al pueblo y censó a los príncipes de Judá para saber con cuánto pueblo contaba. ¿Cómo cambia el Señor las cosas cuando el hombre entiende que se ha equivocado? Cómo nosotros tenemos que ver y aprender de David, que siendo un hombre pecador, él se arrepentía de corazón y Dios lo perdonaba y lo levantaba. Y él cometía los errores que nosotros hemos cometido y tal vez seguimos cometiendo. Que en este día el Señor te pueda hablar a través de esta palabra. A través de esta palabra puede decirte, mira, primero tienes que entender que tienes que cambiar la mentalidad, es parte del paso, cambiar la mentalidad, porque no podrás enfrentar a los gigantes con una mentalidad de derrota. Y no tienes que escuchar las voces de aquellos que Dios ya ha desechado, porque eso solamente traerán penuria, traerán desazón, traerán todo lo que a ti te llevará a decaer. Escucha las voces. Amén. Que realmente, si vas a escuchar la voz de un siervo, que sea un siervo lleno de la presencia del Espíritu Santo, no de aquel que te va a traer contra, porque Saúl lo que hizo fue eso, sembró en él duda, quería sembrar duda de que no, ¿qué vas a hacer? Mírate, Filisteo es grande y es poderoso, y no te dejes vestir por los ministerios de otro, porque Dios te va a dar las armas a ti. Amén. Las armas que Él te da a ti son armas nuevas y son aquellas que te van a quedar cómodas. David no hizo caso y él agarró el cayado y la onda y tuvo la sabiduría de levantar 5 piedras, porque sabía de que los gigantes no eran 1, sino eran 5. Y Dios le entregó los 5 gigantes. Y Dios le entregó más al pueblo. Pero que no cometamos el error de David de creer en sus fuerzas. Que esta enseñanza que nos muestra la cara y la contracara de un rey como David, de un siervo de Dios como David, que tenía la cara primero y la contracara después, que esta enseñanza nos pueda dejar marcado en nuestro corazón de que somos humanos y podemos fallar, pero que nuestra confianza tiene que estar en Dios, no en los hombres, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Vamos a leer otra vez el pasaje de Zacarías y con eso vamos a terminar y vamos a orar. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Amén, Señor. Amén. No con ejército ni con mis fuerzas, sino con el espíritu. Amén. Amén. Gigantes se van a seguir levantando. Los gigantes van a seguir apareciendo. Pero está en ti de que tú cambies tu mentalidad, sí, y que realmente puedas no solamente confiar en Dios, sino ir todos los días al río del Espíritu. Allí en el lecho del río fue donde David encontró las piedras que mataría al gigante. El Espíritu Santo es alguien que está preparado para vencer los gigantes. Él es el que provee las armas, provee las piedras para matar a los gigantes. Hoy tenemos que ir a la fuente de vida eterna, que es el río de Dios, el río del Espíritu Santo. Allí están las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino espirituales. Son poderosas en el Espíritu, para la destrucción de toda fortaleza que se quiera levantar en contra de tu vida, en contra de mi vida. Confía en Dios, no confíes en tu fuerza, confía en Dios y Él te va a librar de cada gigante. ¿Cuál es tu gigante hoy? El Señor tiene una piedra para vencer a ese gigante y una espada para cortarle la cabeza y rematarlo. Gloria a Dios. Aleluya. Él tiene las armas. Ve al río. Santo, santo. ¿Se acuerdan como el pasaje del río en Ezequiel, no? Amén. Cuando empiezas a entrar en el río, hermoso pasaje. Ezequiel 47 creo que es. Ezequiel 47 creo que es. Bueno, métete en el río.
Y vas a empezar a experimentar Gloria las a bondades Dios. de Dios, la gloria de Dios. Amén. En un momento lo tendrás en los tobillos, Santo, después en la rodilla, en la santo, cintura, hasta cuando te lleguen a los lomos y Oh, realmente tendrás santo. que nadar en el río. ¿Por qué? Eso es, quiere decir el Señor, Profundidades. cuando ya no manejas Gracias, tú, Jesús. cuando tú ya no tienes el poder de mantenerte Gracias, en pie, ni de afirmarte en el lecho del río Aleluya, para hacer pie, Señor. sino que el Señor es el que te lleva. Sí, Señor. Sí, Señor. Y puedes nadar en el río. Tú ya no puedes salir porque estás lejos de la costa. La costa es el mundo. Muchos quieren volverse al mundo. Amén. Métete más Señor. profundo en el río. Cuando ya no puedas manejar tu cuerpo, porque es el Espíritu Santo, el río del Gloria a Espíritu, Dios. es el que te lleva. Y acuérdate que a la ribera del río era donde estaban las mejores plantas, Gloria donde a estaban Dios. las mejores siembras, donde estaban los mejores pastos. Frutos. Claro. Donde estaban los mejores frutos era la ribera del río, Santo, porque la santo. ribera del río Tenía mantiene vida, húmeda. Ahí vida, es donde vida, hay vida y vida en abundancia. Vida, En Señor. esta tarde Aleluya, el Señor te está vida diciendo, para la iglesia, Padre. vuélvete al Espíritu Santo. Oh, Y si tú vas a tener que luchar, Señor. allí están las Aleluya, armas, allí están las aleluya, piedras aleluya, que matarán tu Santo, gigante. No santo, importa santo. cuántos gigantes haya, Gloria a Dios, el gloria Señor a Dios, lo va a gloria a vencer Dios. y te va a usar a ti. Señor. Gracias, Porque tú Señor. tienes que participar de la pelea. Gracias, Señor. Aleluya. Porque tú eres un guerrero de Jehová, un Sí, guerrero Señor. de Dios. Sí, Y Señor. hoy más que Gloria nunca a Dios. el Gloria enemigo a está Dios. vencido. Gloria a Cierra Dios. los oídos Sí, Señor. a las Aleluya. insinuaciones. Santo, santo, Cierra santo. los oídos a las insinuaciones del diablo que vendrá a Oh, traerte Rima, duda. Sala, No escuches Rabashita, al diablo. Rabajanda. No lo escuches al Santo, diablo. santo, No quieras censar al pueblo. No Gloria quieras a medir Dios. tu fuerza para ver cuántas fuerzas Señor. tiene. ¿Por Sí, qué? Señor. Porque las Gloria a fuerzas Dios. son de Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Y lo vas a hacer Aleluya. en el Espíritu. Aleluya, aleluya. Vamos a orar. Aleluya, aleluya. Padre, en el nombre Santo, de Jesús de Nazaret, Santo, hemos santo. predicado tu Gracias, palabra. Señor, Señor, aleluya. hemos aprendido. Gloria a Señor, Dios. esto lo hemos Gloria a escuchado Dios, siempre. gloria a Dios. Muchas prédicas hemos escuchado de David y Santo, Goliat. santo, Señor, es una Jesús. hermosa enseñanza y cada Sí, día Señor. tiene más enseñanza. Sí, Señor, Señor, que aleluya, podamos Padre. aprender de David, Oh, de que aleluya, él realmente sí, Señor. fue previsor en Santo, muchas santo, cosas. Santo, santo, santo. Señor, que él pudo Gracias, tener la actitud de cambiar su mentalidad. Él ya no era pastor, Sí, Señor. pastor, ya se consideraba rey en ti. Señor, ya era Gracias, un guerrero. Jesús. Él iba a ir al frente de batalla. Él tuvo el valor de confrontar Sí, aún a Señor. su pueblo. Sí, No Señor. solo a David, sino a su pueblo. Gracias, Padre, aleluya. Señor, él pudo entender de que había sido llamado para Gracias, cambiar, Señor, al pueblo de Israel. Santo, santo, Señor, él santo. entendió de que eras tú Aleluya, el que lo había Señor. salvado Haznos de los entender, leones, de los Señor. osos. Haznos Y comprender que no le tu prestó palabra, oído, Señor, aún al rey Saúl, Sí, Señor, que Señor. quiso truncar, Señor, lo que él estaba por hacer. Perdónanos, Señor. Que no escuchó sus Oh, palabras, sí, Señor. sino Santo, que se levantó y santo, fue. santo. Que aún ni siquiera usó la armadura de ese rey, porque ya estaba en decadencia. Sí, Señor. Y tú nos das armas nuevas. Tú nos das una armadura Gracias, nueva. Señor. Señor, y él entendió, Dios mío, Gracias, de que en ti estaba la fuerza. Señor, en el Santo, callado. santo, santo. El que usaba para apacentar las ovejas, Sí, para Señor. espantar a las fieras del campo. Señor. Y en esa Queremos hacer onda, tu Señor, y con voluntad, esas Señor. piedras que él recogió, Oh, aleluya, estaba dando un Señor. mensaje, Santo, Señor, de que él santo, sabía de que santo, venían Jesús. más gigantes. Por eso no Oh, solamente no aleluya. recogió una, sino Sí, 5 Señor. piedras. Señor, si Sí, tuviéramos que Señor. también trasladarlo, Señor, a lo Gracias, espiritual, Señor. podríamos decir que son los 5 ministerios Aleluya, que tú has dejado a la Señor. iglesia. Gloria a Dios. Señor, gloria en a el Dios. nombre de Jesús, yo te ruego Santo, por mis santo, hermanos. santo. Señor, sabemos que Damos vendrán estas gigantes y palabras, que hay gigantes Oh, en este Rima momento. Santa, Pero tú nos has Rabashira, dado las armas Oh, para, aleluya, aleluya, para aleluya. vencer a esos gigantes. Santo, santo. Señor, que no santo, cometamos el Señor. error que cometió David Santo, aleluya. de censar al Oh, pueblo. aleluya, aleluya. No, Señor, te pedimos perdón si en algún Perdónanos, Señor, momento como iglesia, hubo orgullo Padre. en nuestra vida. Perdónanos, Señor. Si nos como hemos siervos, alejado Padre, de ti en como este líderes, tiempo, Señor, nos hemos perdónanos. enfriado. Sí, Señor. por Señor, si el censar al mundo ha pueblo, avanzado Padre, y hemos aleluya, Señor. escuchado No otras es con voces, nuestras fuerzas, nos Señor, hemos enfriado, sino nuestras con tu fuerzas han espíritu, menguado. Padre, aleluya, Señor, y nos hemos Oh, alejado del santo, río del santo. Espíritu.
que es Sí, donde Señor. están nuestras victorias. Sí, Señor. Las victorias Aleluya, están aleluya. en el Espíritu. Urra, barabasaya, Señor, porque no es una lucha Santo, contra carne ni santo. sangre. Sí, Señor, aleluya. Oh, Es Señor. con tu espíritu, Dios. Señor, es con tu espíritu, como Oh, dice en Zacarías, Rima, Padre. Santa, Es con tu espíritu, no es contra Oh, nuestra aleluya, fuerza, aleluya, no es con aleluya. con ejército, sino con tu Sí, espíritu. Señor, sí, Señor. Señor, líbranos. Oh, bendito Líbranos Dios, de escuchar tu poder, a toda Señor. palabra que nos traiga orgullo, Señor, de no creer son que nuestras somos fuerzas, algo, Señor. de creer que hemos Es- vencido eres tú, con nuestra Señor, fuerza. aleluya. De no darte Aleluya, la son gloria a tus ti, armas, que Señor. podamos ser sabios y Glorificamos arrepentirnos tu y nombre, volvernos a Padre, ti aleluya. y darte a ti la gloria. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Si algo ha pasado en Sí, nuestra Señor. vida es porque Sí, tú lo Señor. has hecho. Gloria a Dios. Si algo va a gloria suceder de Dios. aquí en más es porque tú lo vas a hacer. Así es, Tú Señor. nos das la Así victoria. sea, Es Señor. con tu Espíritu Oh, Santo, sí, Padre, Señor. y lo creemos, Lo creemos. y lo reconocemos, Señor, Sí, y lo Señor. declaramos con nuestros labios Sí, Señor. que es con tu Espíritu Aleluya. Santo. Así es, Con tu Señor. Espíritu Santo Así es, Padre. venceremos Gloria a los Dios. gigantes. Gloria a En Dios. el nombre de Jesús Sí, de sí, Nazaret. Señor. Padre, recibimos la rema de tu Espíritu, palabra, de esta para nuestra palabra. vida, La Señor. atesoramos en nuestro Gloria a corazón, Dios. Señor, Gloria y a si la Dios. soltamos a tu Sí, iglesia, Señor. Sí, que tu Señor. iglesia reciba esta Gracias, palabra. Jesús. Señor, Sí, que los Señor. gigantes van a ser Gracias, vencidos Jesús. con tu Espíritu Santo. Señor, que podamos Gracias, realmente Señor. entender Gloria a Dios. el mensaje de tu palabra Gracias, en este Jesús. día. Señor, Santo, y a ti santo. te damos la Gracias, gloria, Señor. la honra Santo. y la alabanza Santo. Gracias, por Señor. siempre. Sí, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Estaba pensando en el sueño que había tenido anoche. Yo le compartí a mi esposo. Ahora me doy cuenta que tiene que ver con esto, ¿no? Que salía y veía un gran campo, todo seco y muerto, ¿no? Pero aún entre toda esa muerte, había cosas verdes, había frutos, entre toda esa devastación que había, todo lo que el enemigo vino, me hace acordar a la langosta, a la oruga, al saltón, al revoltón, todo lo que comió, la destrucción que provocó, aún en medio de toda esa muerte había vida, había vida. Y me hacía acordar cuando él dijo de lo que estaba a las riberas del río, ¿no? Las plantas que estaban a la ribera del río son las más fuertes, son las que más frutos tienen, y eso somos nosotros, hermanos. Amén. Somos nosotros, nuestras vidas Acerquémonos son al río. plantas que están plantadas a la ribera del río. No nos salgamos del río. En el río de Dios, como decía mi hermana Estela acá, en el río de Dios, ahí tenemos que estar, en la presencia de Dios, no salir de la presencia de Dios, estar siempre en la presencia de Dios, porque ahí el Señor nos va a dar la victoria en nuestras batallas, amén. Amén. Así que gloria a Dios, hermano, vamos a orar por estas peticiones que tenemos, la verdad, Amén. una bendición esta palabra, Oramos, seguimos orando por la vida de Jessica y Sí, su Padre, esposo, en nombre de sus hijos que Jesús. están ya en el final, Señor, de este virus, del COVID. Señor, están bien, están fortalecidos. Seguimos orando por nuestros hermanos para que tú termines de fortalecer sus vidas, Sí, Señor, y ahora. para que no haya secuela en la vida de Ahora, mis Padre, hermanos, en el Padre, en nombre el de nombre poderoso de Jesús. Señor, queremos orar, seguir orando por Claudia, Señor, ya que hemos escuchado que su mamá nos ha contado que Claudio está más animado, ya deambula, camina, Amén, realmente está tomando la victoria. Y Gloria eso a es Dios. la respuesta a la oración. Así Vencer que a los oramos, gigantes. oramos, sí, Señor, Amén. por la vida de Claudio, porque ha habido gigantes que se han levantado en contra de Sí, Claudio, Padre, en el nombre pero en de el Jesús. nombre de Jesús, él aquí un David, Sí, un David Señor. con la onda y esas 5 piedras. Así que los bendecimos. También oramos para que nuestro hermano Gustavo se le pueda abrir una puerta buena, importante de trabajo, algo laboral, algo estable, algo en relación de dependencia, si es posible, algo donde él pueda tener una seguridad, de tener a fin de mes una entrada fija, no tener Amén, que amén. estar Sí, Señor, deambulando abre la por puerta. distintos lugares, siendo maltratados, Amén. haciéndoles injusticia, esas personas que están, cae el que gigante, son, la economía se el cae. gigante se cae, hermano De la Gustavo, en economía, el nombre poderoso en el de nombre de Jesús, Jesús se ha derribado El ese gigante de la gigante que está economía se cae impidiendo ahora. que mi hermano En el pueda nombre de Jesús, resplandecerle sí, Señor, ese ahora, buen Padre. trabajo, ese En el nombre buen de ofrecimiento de trabajo. Así que oramos por su vida, también oramos por todas las personas que están pasando pruebas, necesidades. Sí,
sin trabajo, están pasando problemas familiares, están pasando desiertos, cuevas, están pasando ríos impetuosos, vientos, tornados, en la cual esa casa se ha movido, y parece que todo se va a caer, pero en el nombre poderoso de Jesús se cae ese gigante, sí, para que mis hermanos tomen esa victoria. Amén, sí, ya la victoria que ya Dios nos ha entregado, porque usted recuerde que la victoria que Dios nos dio no es de hoy, no es de ayer. Esa victoria la hemos conseguido en la cruz del Calvario. Amén. Cuando Cristo murió y resucitó, Él pagó por cada uno de nosotros y nos dio esa victoria. Esa es así como la autoridad que Dios delegó sobre la iglesia. No es una autoridad que la tenemos que tomar. Tomamos autoridad. Nosotros hacemos mal cuando decimos tomamos autoridad. Nosotros tenemos que decir ejercemos la autoridad que ya tú nos has dado. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, y avanzamos y los gigantes se caen. Amén. Se caen, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos ingresar a esa tierra, sí, que fluye leche y miel. Amén. Así que bendecimos a todos nuestros hermanos, a toda la iglesia de Jesucristo, a todos los hermanos que han estado conectados, y aún a todos los hermanos que los van a ver el día de mañana. La bendición de Dios esté. Y algo más que les quería decir es que el día martes siento de parte de Dios de hacer una reunión de oración, donde vamos a compartir una palabra, pero el resto vamos a orar. Hay mucha necesidad, hay muchas peticiones, así que usted prepare su petición, envíanos por privado o ese mismo día cuando usted se conecte, ahí ponga su petición. Va a ser un martes de oración, un martes de intercesión, donde vamos a estar orando. Van a caer los gigantes. Y los gigantes, si no se cayeron, están trastabillando ahí, están como borrachos, van a terminar de caerse en el nombre de Jesús, porque la iglesia tiene autoridad delegada. Amén, amén. Amén. Así que el Señor lo bendiga, hermano. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Que puedan tener un buen comienzo de semana y la paz de Dios esté sobre todos ustedes. Amén. Amén, amén. Los bendecimos y nos encontramos, si Dios quiere, el día martes a partir de las 19 horas y el día jueves otra vez con el pastor Juan Carlos Mella, que creo que está con la última parte del Salmo 23, que realmente ha sido de mucha bendición, tremendo, Así que amén, los amén. Bendecimos, buen comienzo de semana. Amén. Para todos, que realmente Dios los pueda seguir bendiciendo. Gracias. Mucho más de como hasta ahora. Así que en el nombre de Jesús los bendecimos, le damos gracias a Dios por este tiempo, hermano, con ustedes. Dios los bendiga, los amamos en Cristo. Amén.